Buenas tardes, chicas. Hace tiempo que quería hacerles llegar un video. Básicamente estuvimos trabajando a través de guías de lectura y estuvieron bastante bien en la resolución de las guías. En general, vimos ya el módulo 1 completo y comenzamos a ver el módulo 2. Quería con este video hacer algunas aclaraciones sobre conceptos principales que en su mayoría ya fueron leídos, ya fueron abordados a través de la guía, pero no estaría de más como para acompañar, ¿sí? Ustedes saben que la materia sujeto tuvo un inicio en clases presenciales con una sola comisión y con la otra no pudimos conocernos ni encontrarnos en el aula. Pero por eso es el momento en el que hagamos una iniciación general y para que abordemos el módulo 2, que ya es un módulo mucho más complejo, en forma conjunta. Bueno, habíamos visto en el módulo 1 el concepto de sujeto, el concepto de individuo, la idea de la constitución subjetiva, de la construcción del sujeto y cómo este sujeto tiene una construcción alrededor de ciertos dispositivos que tienen que ver con las instituciones, que vamos a llamarlas familia, escuela, distintos grupos sociales. Hemos dicho que un sujeto es un concepto que se aborda más allá de lo biológico y por eso es que también enfatizamos la idea de individuo. Dijimos que el individuo es un representante de la especie, en este caso de la especie humana, ¿sí? Que tiene un origen de índole biológica estrictamente, y que el sujeto es aquel concepto que le da a la idea de individuo, de persona, de ser humano, esa matiz que tiene que ver con estar enraizado en un grupo social. El grupo social, ese otro que leíamos en los textos y que encontrábamos plasmado con la letra A mayúscula, ¿sí? Esta A mayúscula es el otro de la cultura, es el otro de los vínculos sociales, de las prácticas sociales. Y por eso es que sujeto es un concepto mucho más complejo y estructurado relacionando otros aspectos de la vida. Sabemos que nosotros, las personas, tenemos algo más que los animales, ¿sí? Hay distintas prácticas de crianza, hay especies de animales que se dedican a procrear y luego abandonan a sus crías. Hay otras especies de animales en los que se comparten determinadas prácticas a través de la imitación. Por ejemplo, podrían ser los monos. Pero en el caso del ser humano hay algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con el lenguaje, con aquellas normas que van haciendo que funcione una organización, que funcione una sociedad. Entonces, cuando se establecen normas, el individuo deja de ser solo naturaleza y se somete a la cultura. Por eso es que los autores hablan de un sujeto sujetado. Un sujeto sujetado a varias dimensiones, por ejemplo, su dimensión biológica. No podemos hacer todo lo que queremos porque nuestro cuerpo tiene un límite. Nuestra dimensión psicológica, también nuestras funciones psicológicas, que ya vamos a ver de qué estábamos hablando con esto, también tienen ciertas limitaciones. También en lo social, y ahí están las normas. Nosotros no podemos hacer todo lo que queremos, porque para poder convivir en sociedad debemos sujetarnos a determinadas normas. Acá yo hice un pequeño esquema con algunas nociones que íbamos trabajando y bueno, puse la diferencia entre sujeto y individuo. No solo vamos a entenderlos como distintos, sino como relacionados. Nacemos individuos ejemplares de una especie, nos vamos sujetando y convirtiendo en sujetos. Pero en la medida en que ya hemos afianzado las normas y que buscamos justamente la propia individualidad, es decir, aprendo determinada forma de trato social.
pero de repente llego a la adolescencia y con mis amigos construyo otro sistema de lenguaje, ¿sí? O la sociedad llega a un punto en el que utiliza determinadas normas y de repente emerge algo distinto. Emerge algo distinto que hace que la individualidad, ¿sí? Que la individualidad también construya a la sociedad. No solo la sociedad forma el sujeto, sino que el individuo, en la medida en que puede expresar, en que puede darse a escuchar a la sociedad, el individuo también construye a la sociedad que lo construye al mismo. Entonces, por eso esta flecha que va en dos direcciones. Habíamos dicho que el sujeto es sujeto porque está sujetado, pero también habíamos dicho que sujeto es lo contrario a ser objeto. Es decir, sujeto es quien ejerce una acción, es alguien que tiene una actividad que genera consecuencias en todos los ámbitos, ¿sí? Todo lo que hace un sujeto tiene repercusión en los otros, porque la sociedad constituye esa matriz. Una matriz es como una tela donde los hilos están entrelazados. Si un hilo se corta, la matriz se rompe o se altera, tal cual como si fuera una tela. Entonces, el sujeto es activo. ¿Y cómo sabemos que el sujeto es activo o cómo hoy la sociedad pone esto en discusión? A través de los derechos, y en este caso puntualmente en lo que nuestra materia nos invita a pensar es en los derechos del niño. Yo les puse un enlace y espero que puedan acceder a verlo. Hay un documental que se llama Tales of Life y que está financiado por UNICEF, en realidad está organizado por UNICEF, y es un documental muy lindo donde aborda la cuestión del trabajo en los niños y cómo en distintas culturas, a veces las sociedades piensan que no está tan mal que los niños trabajen o que es necesario que los niños trabajen. Y esto es lo que la Convención de los Derechos del Niño nos invita a pensar. La Convención de los Derechos del Niño establece normas universales, es decir, que serían plausibles, es decir, que tendrían que estar acatados por todas las naciones que rige, sobre las cuales rige, y sería una expresión de deseo que, por ejemplo, los niños no participen en la guerra, los niños no sufran de explotación laboral, que se respeten las normas de adopción. Bueno, todo esto que ustedes ya vieron cuando hicieron una investigación sobre los derechos del niño. Pero sabemos que no en todos los países esto se da. Y la Convención de los Derechos del Niño también establece la idea de que hay que respetar las culturas donde los niños crecen, ¿sí? Entonces, bueno, esto no tiene respuesta, es más bien una serie de preguntas. ¿Cómo hoy en día se respetan o no se respetan los derechos del niño? Respeto el derecho a la educación, para pensar sobre todo ahora en este contexto tan particular. Bien, también vimos la idea de infancia. Sabemos que a lo largo de la historia los niños han sido vistos bajo un enfoque o un paradigma en particular. Ese enfoque o paradigma en particular le vamos a llamar infancia. Según sea el concepto que cada época tiene sobre la infancia, ¿sí?, se va a considerar un tipo de niño. En distintas épocas, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la posmodernidad, encontramos nociones diversas sobre infancia. Y hoy en día, transitando la posmodernidad, hablamos de infancias en plural. Y este tema ustedes ya lo deben haber visto en problemáticas contemporáneas. Así que las invito a repensar aquello que ya vieron en esa materia. Además, la autora Sandra Carli, en el texto que les dejé, transita muy bien por distintas épocas y ella nos ilustra cómo
era considerado, qué estatus tenía un niño en cada época y qué roles les eran asignados. ¿Mm? También vimos el texto de Philippe Ariès y les dejé una presentación en PowerPoint acerca de cómo este autor investigó en el rastro que dejaron los seres humanos de aquellas épocas en las obras de arte, cómo era que ellos veían a los niños, cómo los consideraban. Y plantea que hasta determinada época los niños eran considerados adultos en miniatura. No tenían una entidad tal de niños, sino que con la modernidad surge un sentimiento prematuro de amor por los niños. Cuando además ciertas disciplinas se van formando como la psicología y además de la mano de la educación. Entonces comenzamos a pensar en el niño como una categoría distinta, sobre todo en la edad moderna. Y esto es lo que Philippe Ariès nos plantea, así en líneas simples como para poder encadenar los distintos temas que fuimos viendo. Acá vimos cómo la noción de infancia está sujeta a la historia, al transcurso de la historia, al modelo de sociedad que había en cada época y a las instituciones que derivaban de esa sociedad, y entre esas la escuela. La escuela viene a ser entonces un dispositivo de formación de un tipo de niño. Ahí dijimos que una noción sobre la infancia va a generar un tipo de niño. La escuela ha sido considerada, sobre todo desde la edad moderna, como un dispositivo para formar a los niños de manera homogénea y prepararlos para el mundo del trabajo. Los padres iban a trabajar a las fábricas y los niños tenían que ir a algún lugar donde educarse y prepararse para luego ingresar al sistema de producción. Esa es la idea que originó la escuela en la época moderna. Y ahora debemos repensar qué pasa en la posmodernidad. ¿Qué tipo de niños se están formando? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías? ¿Cómo influyen las nuevas categorías diagnósticas a la hora de entender las infancias? ¿Sí? Infancias en sentido plural. Infancias desde distintos enfoques. Estos que originan esa idea sobre un niño en particular. Y eso también está para pensar. Este módulo 1 es un módulo que plantea preguntas. Da algunas claves, por ejemplo, la clave de el análisis historiográfico, también la clave de la noción de sujeto y de individuo, pero que se va a reformular en el módulo 3 cuando volvamos a hablar sobre la construcción de las nuevas estructuras familiares y volvamos a retomar el tema de la escuela y de los niños.